En la mañana en que Edgar Chalbert firmó los papeles para vender el rancho Talbot, la rueda de una carreta de un desconocido se partió limpiamente en dos sobre el camino principal que pasaba por el borde de su propiedad, y eso cambió cada una de las cosas que siguieron. Edgar había tomado la decisión 3 semanas antes, parado en la cocina vacía de la casa que su padre había construido tabla por tabla en 1858, viendo el papel tapiz descascarado, el vidrio roto de la ventana y el polvo que se había sentado sobre cada superficie como una delgada colcha gris. Su madre llevaba 6 años muerta, su padre también. Los vaqueros se habían ido uno por uno conforme el dinero se secaba y el ganado se reducía, y la tierra misma parecía cansarse y tener sed bajo el implacable sol de Wyoming. Tenía 31 años y estaba harto. Iba a vender toda la operación a la Harland Land Company de Cheyenne, tomar lo que le ofrecieran y dirigirse al oeste, a California, quizás a Seattle, si sus piernas lo llevaban tan lejos. Había oído que había trabajo en el noroeste del Pacífico, trabajo bueno, trabajo honesto que no exigía a un hombre ver cómo todo lo que su familia había construido se desmoronaba lentamente hasta quedar en nada. El representante de la compañía Harland, un hombre delgado llamado Cesfeld, que vestía un traje demasiado fino para el condado de Potter River, había llegado 2 días antes y había dejado los papeles para que Edgar los revisara y firmara. Edgar se había sentado con ellos toda la noche con un vaso de whisky al alcance de la mano que apenas había tocado, leyendo los mismos párrafos una y otra vez hasta que las palabras se volvían borrosas. La cifra que le ofrecían era baja. Él lo sabía, pero era suficiente para empezar de nuevo en algún lugar. Y empezar de nuevo era lo único que le quedaba por desear. Los había firmado esa misma mañana, los dobló y los metió en la bolsa interior de su abrigo y había salido a encillar su caballo. Apenas había salido del establo, llevando de las riendas a su caballo BP, cuando lo oyó. El sonido de una carreta en problemas llega antes de que uno vea el problema en sí. Hay un crujido y traqueteo particular que hacen los rayos de madera cuando algo ha salido mal. Y luego viene el chasquido seco que casi suena como un tiro de rifle, y luego el terrible sonido de una carreta cargada que de repente se desploma hacia un lado. Edgar escuchó esos 3 sonidos en rápida sucesión provenientes del camino principal, seguidos de la voz de una mujer que gritaba asustada. No era un grito, no era el sonido de una lesión, sino una exclamación aguda de alguien que acababa de perder el control de una situación y lo sabía de inmediato. Ya estaba montando a Buuki en movimiento antes de decidir conscientemente ir. La puerta del rancho estaba a 200 yardas del camino y las cubrió en poco más de 1 minuto, atravesando la entrada y girando a la izquierda para encontrarse con la escena exactamente como la había imaginado. Una carreta cubierta de tamaño mediano se había desviado del camino de tierra compacta hacia la grava más blanda del acotamiento, y la rueda trasera derecha se había destrozado al chocar contra una roca enterrada. La carreta descansaba inclinada en un ángulo lamentable. La lona, estirada sobre lo que fuera que llevaba cargado adentro. Un solo caballo color bayo estaba enganchado al frente con las orejas hacia atrás, claramente molesto por toda la situación, pero sin echarse a correr, lo que significaba que quien lo conducía conocía bien los caballos y lo había entrenado para mantener la calma. El conductor era una mujer. Ya había bajado del asiento y estaba junto a la rueda rota con las manos en las caderas, evaluando el daño con una expresión de frustración controlada más que de desesperación. Tendría unos 27 o 28 años. Vestía de manera práctica con un vestido de viaje azul oscuro y una chaqueta de lona sobre él, ambas llenas de polvo por el camino. Su cabello era castaño oscuro, el color del buen barro de río después de la lluvia, recogido bajo un sombrero de ala ancha que había visto días mejores. No era una mujer débil. Edgar pudo verlo de inmediato. Había algo en la línea de su mandíbula y en la firmeza de sus ojos cuando se giró para mirarlo que le indicó que era una persona que había enfrentado cosas difíciles antes y no había sido quebrada por ellas. Ese es un problema, dijo ella, mirándolo sin inmutarse, aparentemente no alarmada por un desconocido a caballo que llegaba a toda velocidad. Lo es, concordó Edgar, desmontando. Mi propiedad comienza en esa puerta. Louis Pesup, dijo ella, extendiendo la mano como lo haría un hombre, directamente para un apretón firme. Él la tomó, un poco sorprendido. Aprecio que haya venido tan rápido, señor Talbot. No sé si sabrá dónde puedo encontrar a un carretero. El más cercano es Henry Sparks en Melhaven, a 4 millas al este. Louise Bishop miró hacia el este como si pudiera ver Melhaven desde donde estaba.
Podría enviarle un mensaje. «Puedo ir yo mismo», dijo Edgar, ya mirando la carreta y el ángulo en que se encontraba. «Pero primero deberíamos nivelar esto antes de que se vuelque por completo y arruine lo que lleva adentro». «¿Qué tiene ahí, si no le molesta que pregunte?» «Todo lo que poseo», dijo Liz simplemente, que no es mucho, pero es todo lo que tengo. Algo en la sencillez de esa afirmación se instaló en el pecho de Edgar de una manera que no terminó de entender del todo. La miró un momento, luego miró la carreta y asintió. «Hay un terreno plano dentro de mi puerta, lo suficientemente ancho y nivelado. Si logramos que su caballo se mueva y yo camino al lado para equilibrar la carga, podemos llevar la carreta a ese lugar antes de que empeore. Luego iré por Sparks». Liz consideró esto durante quizás 3 segundos. No era el tipo de mujer que deliberaba sin fin. Él aprendería eso más tarde, pero tampoco era impulsiva. Calculaba rápido. «Está bien», dijo. «Hagámoslo». Lo lograron apenas. La rueda rota raspaba y chirriaba contra la grava, pero Edgar puso el hombro contra el lado elevado de la carreta y la fue guiando hacia la puerta mientras Luis guiaba al caballo Bayo, hablándole con una voz baja y constante que mantuvo al animal tranquilo durante toda aquella penosa maniobra. Cuando al fin estacionaron la carreta en el terreno plano cerca del establo, la camisa de Edgar estaba empapada por el esfuerzo y su hombro derecho le dolía por la presión sostenida para mantener la carreta nivelada. Liz le agradeció sin hacer un escándalo, lo cual él apreció. La gratitud excesiva lo hacía sentir incómodo. «Iré por Sparks», dijo, limpiándose la cara con su pañuelo. «Tardará al menos 2 horas en llegar, quizás 3. Puede darle agua a su caballo en el abrevadero y esperar a la sombra». «Gracias», dijo Liz. Ya estaba caminando hacia la parte trasera de la carreta para revisar lo que hubiera adentro. «Espero no estorbarlo a donde usted iba». Edgar miró los papeles doblados en la bolsa interior de su abrigo. «Nada que no pueda esperar», dijo. Cabalgó hasta Melhaven al trote, encontró a Henry Sparks en su taller, le explicó la situación y arregló que el carretero saliera esa misma tarde con una rueda de repuesto. Mientras estaba en el pueblo también, casi sin pensarlo, pasó por la tienda de abarrotes y compró una pequeña bolsa de papel con granos de café, porque la cafetera en la casa del rancho llevaba 2 días vacía y no se había molestado en reabastecerla. Y ahora se encontró pensando en tener algo decente que ofrecerle a una visita cuando regresara. Era algo pequeño. Apenas pensó algo en ello en ese momento. Cuando regresó al rancho, Luis Pes había hecho algo que él no esperaba. Había encontrado la bomba de agua al aire libre cerca del establo y la estaba usando para llenar no solo el abrevadero de su caballo, sino también el barril de lluvia vacío junto a la casa, que estaba seco desde el otoño anterior. Trabajaba con la eficiencia metódica de alguien que detecta lo que hay que hacer y simplemente lo hace sin que se lo pidan. «No tiene que hacer eso», dijo Edgar, desensillando a Bob. «Lo sé», dijo Liz, «pero su barril de lluvia estaba vacío y esta bomba funciona bien. Me pareció un desperdicio no hacerlo». Edgar la miró. «¿Cómo sabe que mi barril de lluvia era para recoger agua? Crecí en un rancho en Colorado. Condado de Garfield. Sé para qué sirve un barril de lluvia». Él entró, preparó el café y volvió a salir para encontrarla sentada en el travesaño superior de la cerca del establo, no ociosa, sino con los ojos recorriendo con cuidado la propiedad, observando la casa, los campos y la línea lejana de postes de cerca que marcaban el límite oriental de las tierras de los Talbot. Había algo evaluador en su mirada, no codicioso ni calculador, sino la mirada de alguien que entiende la tierra y tiene la costumbre de leerla. Edgar le trajo una taza de café cuando estuvo listo, y ella la envolvió con sus manos y le agradeció con un pequeño gesto de cabeza. Permanecieron en un silencio cómodo por un momento, lo que lo sorprendió. El silencio con un extraño solía sentirse como algo que necesitaba ser llenado. «Este no. ¿Hacia dónde se dirige?», preguntó él. «Melhaven», dijo ella. «Mi prima Vera me escribió hace 6 meses. Dijo que ella y su esposo tenían una pensión allí y que podía ir a trabajar con ellos». Parecía la decisión correcta en ese momento. Parecía. Liz miró su taza de café. El esposo de Vera falleció en febrero. Fiebre. Vera me volvió a escribir el mes pasado para decirme que iba a cerrar la pensión y regresar al este con su familia en Ohio. La carta me llegó después de que ya había vendido todo y empacado la carreta. Lo dijo sin autocompasión, solo como una secuencia de eventos. «Así que es a donde voy, pero no estoy del todo segura de qué voy a hacer cuando llegue».
Edgar guardó silencio un momento. Lamento lo de su primo. Gracias. Era un buen hombre. Ella dio un sorbo de café. Está muy bueno, por cierto. Recién comprado, admitió Edgar. Algo en sus ojos le indicó que ella entendía que lo había comprado por su presencia. Y algo en la pequeña sonrisa que siguió le indicó que ella encontraba eso encantador más que presuntuoso. Henry Sparks llegó como a las 2:30 de la madrugada con su carreta y una rueda nueva. Era un hombre fornido y eficiente que no desperdiciaba palabras y tuvo la rueda rota fuera y la nueva puesta en una hora mientras Edgar y Lois estaban cerca y hablaban. Hablaron como habla la gente a veces cuando la conversación surge fácil y natural, pasando de un tema a otro sin forzarla. Ella le preguntó sobre el rancho y él le contó honestamente, sobre su padre construyéndolo, sobre los años de buenas campañas de ganado, sobre el lento declive desde que la enfermedad de su padre lo había apartado del trabajo y luego lo había apartado del mundo por completo. No le habló de los papeles en el bolsillo de su abrigo. No estaba seguro de por qué omitió esa información en particular. No era exactamente un engaño, simplemente no lo mencionó. Cuando Sparks terminó y dijo su precio, L.I. se metió la mano en la pequeña bolsa que llevaba colgada de un cordón en la cintura. Edgar la vio contar las monedas con dedos cuidadosos y sintió algo apretarse en su interior al notar lo precisa y deliberada que era en ello. La forma en que una persona es deliberada cuando el dinero que tiene es exactamente el dinero que necesita y no hay mucho margen más allá. ¿Cuánto le debo, señor Talbot?, preguntó cuando Sparks se hubo ido. Nada, dijo Edgar. No acepto limosnas. No es limosna. Usted llenó mi barril de lluvia. Ella lo miró fijamente. Un barril de lluvia no vale el tiempo que usted pasó yendo al pueblo, ni el espacio en su propiedad, ni estar aquí parado mientras el señor Sparks trabajaba. Llámelo buena vecindad, dijo Edgar. Hacía rato que no tenía motivos para practicarla. Déjeme tener este. Liz sostuvo su mirada por un largo instante. Luego la comisura de su boca se movió apenas. Está bien, dijo. Gracias, señor Talbot. Subió al asiento de la carreta, tomó las riendas y luego hizo una pausa. Fue un placer conocerlo. Espero que las cosas le vayan bien aquí. Chistó al caballo Bayo y la carreta avanzó de regreso hacia el camino. Edgar se quedó en su puerta viéndola irse, y durante un largo momento después de que la carreta desapareció en la curva del camino, permaneció exactamente donde estaba, con las manos en los bolsillos del abrigo, los dedos sobre los papeles doblados que iban a cambiar su vida. No cabalgó hasta el pueblo a registrarlos ese día. A la mañana siguiente se dijo que iría por la tarde. Por la tarde se dijo que no había una fecha límite urgente y que iría al día siguiente. Para el tercer día había dejado de decirse nada específico y simplemente había puesto los papeles sobre la mesa de la cocina y caminaba alrededor de ellos como si fueran un animal dormido al que no quería molestar. No era un hombre que examinara sus propias emociones con gran cuidado o frecuencia, pero ni siquiera él pudo escapar por completo a la conciencia de que algo había cambiado en su interior. Se encontró pensando en Luis Pes en momentos extraños, en la forma en que había dicho todo lo que poseo, que no es mucho, pero es todo lo que tengo, en cómo había llenado su barril de lluvia sin que se lo pidieran, en la franqueza de su mirada y la firmeza con que se conducía. El tipo de firmeza que no es dureza, sino algo mejor, una fuerza profunda y silenciosa que se ha ganado en lugar de asumirse. Al cuarto día después de la llegada de ella, ensilló a Bucky y cabalgó hasta Melhaven. Se dijo a sí mismo que iba a registrar los papeles. No registró los papeles. Pasó de largo frente a la oficina de tierras sin detenerse y continuó hasta la calle principal y desmontó frente a la tienda de abarrotes de Melhaven para comprar algunos víveres que no necesitaba con urgencia. Y mientras estaba allí, le preguntó al tendero, un hombre mayor llamado Hibbs, si una mujer llamada Louise Pesap había pasado recientemente buscando alojamiento. Hibbs, que conocía a Edgar desde que era niño y no poseía absolutamente ninguna habilidad para ser sutil, levantó las cejas y dijo, pues sí, ha pasado. Se hospeda en casa de la señora Arrow, en el extremo sur del pueblo, una habitación en el segundo piso. Aunque tengo entendido que busca trabajo, así que puede que no esté allí mucho tiempo si no encuentra algo. Edgar le dio las gracias, compró sus víveres innecesarios y pasó 10 minutos parado en la acera de madera afuera, tratando de decidir si ir al extremo sur del pueblo a visitar a una mujer que había conocido 4 días antes al borde de un camino. ¿Era algo razonable o simplemente vergonzoso?
Se decidió por lo primero y luego pasó otros 5 minutos recordándose que su situación no era exactamente prometedora. Era un hombre en proceso de vender su rancho en quiebra e irse del territorio por completo. No tenía nada que ofrecer a nadie. Fue de todas formas. La casa de la señora Arrow era una casa blanca y ordenada con un pequeño porche, y Luis Pes estaba sentada en ese porche cuando llegó con una canasta de costura en el regazo y un carrete de hilo en la mano. Levantó la vista cuando él desmontó y la expresión en su rostro pasó por varias cosas muy rápidamente antes de asentarse en algo que estaba cuidadosamente compuesto, pero que no le pareció, pensó, desagradable. Señor Talbot, dijo ella. Señorita Pesap, dijo él. Andaba en el pueblo por víveres. Pensé en ver cómo se había instalado. Es amable de su parte. Dejó a un lado la camisa que estaba remendando. Siéntese si gusta. Él se sentó en la otra silla del porche y colgó su sombrero de una rodilla, y hablaron durante casi una hora. Él le contó más sobre el rancho, y esta vez con cuidado e indirectamente ella comenzó a hacer preguntas que iban más allá del interés cortés. Preguntó sobre la situación del agua, si el arroyo que corría a lo largo del límite norte todavía corría en veranos secos, y si la tierra de pastoreo en la sección este recibía buen sol de invierno. Eran preguntas informadas, las preguntas de alguien que entiende las operaciones de un rancho. Usted dijo que creció en un rancho en Colorado, dijo Edgar. Trabajaba en él. Mi padre sí, dijo ella. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Quedamos mi padre y yo con 2 vaqueros después de eso. Yo trabajé en él tanto como cualquiera de ellos. Miró hacia la calle principal por un momento. Mi padre lo vendió cuando yo tenía 23. Recibió una oferta que le pareció justa y estaba cansado. Se mudó al pueblo y trabajó en la tienda de forraje hasta que falleció el año pasado. Lo siento. Tuvimos buenos años. Muchos años en el rancho. Esos no los lamento. Edgar miró su sombrero, que la trajo a Wyoming. Aparte de los planes que se frustraron con su prima, Liz se quedó callada un momento y él sintió que la pregunta había tocado algo real, algo que ella estaba decidiendo si responder con toda la verdad o con una versión cómoda y parcial. Eligió la verdad completa. Después de que murió mi padre, trabajaba como costurera en Rifle, Colorado. Buen trabajo, trabajo honesto, pero estaba todo el día adentro con tela e hilo y podía sentirme haciendo más pequeña. Crecí al aire libre. Crecí sabiendo a qué huele la mañana antes de que el resto del mundo despierte. Lo extrañaba. La carta de mi prima se sintió como una puerta que se abría. Hizo una pausa. La puerta resultó estar pintada sobre una pared, pero aún así estoy contenta de haber caminado hacia ella. Edgar la estaba mirando cuando ella dijo esa última frase y ella lo miraba a él, y el espacio entre ellos en ese pequeño porche se sintió a la vez muy corto y muy significativo. Cabalgó de regreso a casa esa tarde sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad exactamente, todavía no. Más bien la posibilidad de la felicidad, que es su propio tipo de sentimiento y quizás el más poderoso, porque todavía contiene todo lo que podría llegar a ser en lugar de la porción más pequeña de lo que realmente es. Los papeles estaban sobre la mesa de la cocina cuando entró. Los recogió, los miró por un largo momento y luego los puso en el cajón superior del escritorio del antiguo estudio de su padre y cerró el cajón. Aún no había terminado de pensar. Necesitaba más tiempo para pensar. Eso era todo. Volvió a Melhaven 2 días después y luego nuevamente 2 días después de eso. Cada vez traía una razón que era tan transparente que casi resultaba divertida. Víveres una vez. Una pregunta sobre el estado del camino al este de la línea del condado. Otra vez una prenda para remendar el cuello de su propia camisa que necesitaba la mano hábil de una mujer, aunque le dio tanta vergüenza esta última que casi se da la vuelta 2 veces en el camino. Liz tomó la camisa, la miró y lo miró a él con una expresión que le indicó que sabía perfectamente por qué estaba realmente allí, y remendó el cuello en 5 minutos mientras tomaban café en el porche de la señora Rowe y se la devolvió tibia de sus manos. En la quinta visita, que ya era más de 2 semanas después de que se conocieron, llegó y encontró a la señora Arrow en el porche en lugar de Liz, y la mujer mayor le informó que la señorita Pesap había aceptado un trabajo ayudando en el Melhaven Mercantile, surtiendo anaqueles y manejando libros por las mañanas, y que no regresaría hasta principios de la tarde. Edgar le dio las gracias a la señora Rowe y fue al mercantil. Liz estaba detrás del mostrador escribiendo en un libro de contabilidad con una letra cuidada y precisa.
Levantó la vista cuando él entró, y esta vez no se molestó en componer su expresión antes de que él pudiera leerla. Se veía contenta de verlo de manera directa y simplemente contenta. Y él sintió eso como una mano cálida presionada contra su pecho. Me enteré de que encontraste trabajo, dijo él. 3 mañanas a la semana, confirmó Liz. El señor Healy necesitaba a alguien que pudiera manejar las cuentas y descubrió que yo podía. Me ayuda con la renta de la señora R. Edgar se recargó en el mostrador. Había estado pensando en el camino sobre lo que quería decirle y no había encontrado una disposición satisfactoria de palabras, así que tendría que improvisar. No era un hombre dado naturalmente a los discursos floridos. Era directo por naturaleza, lo que a veces jugaba en su contra y a veces esperaba que jugara a su favor. Quiero preguntarte algo, dijo. Liz soltó la pluma y le prestó toda su atención. Hay mucho que hacer en el rancho, continuó. La línea de la cerca del este necesita repararse en 3 secciones. La bodega subterránea necesita reabastecerse antes de que el verano avance por completo. El huerto de la cocina ha estado vacío durante 2 años y debería tener algo sembrado antes de que la temporada se alargue demasiado. Tengo un caballo que necesita ser domado antes de que esté listo para montarse. Se detuvo y la miró. Sé que esa es una lista de problemas y no una imagen particularmente atractiva, pero también soy consciente de que eres una mujer que sabe de trabajo de rancho y que pasa sus mañanas haciendo libros de contabilidad en un mercantil cuando preferiría estar al aire libre. Así que te pregunto si vendrías a ayudarme como una empleada asalariada con un salario justo. Liz se quedó callada un momento. Él no podía leer por completo su expresión y eso era inusual. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. Mientras tú estés dispuesta, dijo él, y mientras haya trabajo. Liz lo miró durante varios segundos más, luego bajó la vista al libro de contabilidad frente a ella, enderezó la pluma en su soporte y volvió a levantar la vista hacia él. Hablaré con el señor Healy sobre conservar mis mañanas aquí, dijo, y vendré al rancho por las tardes, pero quiero que quede clara una cosa antes de aceptar. ¿Cuál es? No soy una mujer que trabaja por un salario y también por otras cosas no declaradas, dijo, sosteniendo su mirada con firmeza. Necesito saber que lo que ofreces es exactamente lo que dijiste. Trabajo, un salario justo, nada más con condiciones ocultas. Era una pregunta directa hecha con completa dignidad y merecía una respuesta directa. Eso es exactamente lo que ofrezco, dijo Edgar. Tienes mi palabra, y si en algún momento sientes lo contrario, me lo dices y dejas de venir, y yo habré fallado en cumplir mi palabra, algo que no tengo intención de hacer. Liz sostuvo su mirada un momento más midiéndolo y luego asintió. Entonces sí, dijo, vendré. Llegó la tarde siguiente y la otra y las que siguieron. El trabajo entre ellos fue real desde el principio, lo que sorprendió un poco a Edgar, aunque no debería haberlo hecho. Él había dicho que ella venía a trabajar y ella venía a trabajar. Llegaba cada día en su caballo bayo con pantalones de trabajo de lona que aparentemente había adquirido en el pueblo y se veía completamente cómoda con ellos, el cabello trenzado y sujeto con horquillas, y se arremangaba y preguntaba dónde se le necesitaba. Y luego iba y hacía la tarea con la competencia tranquila de alguien que había trabajado en ranchos desde antes de poder alcanzar por completo la parte superior de un poste de cerca. La línea de la cerca del este les tomó 4 tardes repararla adecuadamente. Trabajaron codo a codo, Edgar colocando postes y tensando el alambre mientras Liz apisonaba la tierra alrededor de las bases y probaba cada sección con su peso cuando estaba terminada. No parloteaba mientras trabajaba, pero tampoco estaba en silencio. Hablaba cuando había algo que valía la pena decir, y las cosas que decía solían valer la pena escucharlas. En la tercera tarde de trabajo en la cerca, mientras comían su comida del mediodía sentados en el travesaño superior, con la vasta extensión de las tierras de Talbot desplegada ante ellos y las montañas azules y claras a lo lejos, Liz dijo, «Esta es buena tierra». «Lo fue», dijo Edgar. «Todavía lo es», dijo ella. «La tierra no se ha ido a ningún lado, solo ha estado descansando». Él miró su perfil, la línea recta de su nariz, la forma particular en que sostenía la mandíbula, y dijo, «¿Crees que la tierra puede recuperarse de haber sido descuidada?» Ella se giró y lo miró. «Creo que la mayoría de las cosas pueden recuperarse si se les presta atención adecuada en el momento adecuado». Estaba hablando de la tierra, podría haber estado hablando de otras cosas. Él no estaba del todo seguro y encontró esa incertidumbre no incómoda, sino más bien eléctrica,
como la sensación del aire antes de una tormenta eléctrica. Liz comenzó a quedarse a cenar los días que venía al rancho. Esto fue idea de Edgar al principio. Él empezaba a cocinar algo a media tarde y ella lo olía desde donde estuviera trabajando. Y para cuando la luz cambiaba hacia el atardecer, ambos estaban adentro comiendo en la mesa de la cocina y era la cosa más natural del mundo. Ella cocinaba muy bien, mucho mejor que él, y comenzó a encargarse de la preparación de la cena el día que llegaba, mientras él terminaba el trabajo al aire libre que no hubieran completado. Entrar a la casa y oler algo bien cocinado y encontrarse a ella moviéndose por la cocina con las mangas todavía remangadas y su trenza soltándose ligeramente de las horquillas al final del día. Fue una experiencia que Edgar llevaría en la memoria por el resto de su vida. La cena era para conversar, como hablan las personas cuando se conocen al mejor ritmo posible, sin apresurarse, sin retroceder, solo avanzando constantemente como un buen caballo a paso tranquilo. Ella le contó sobre su infancia en Colorado, el rancho en el condado de Garfield, donde aprendió a montar antes de saber leer, el invierno cuando tenía 12 años y la nieve cayó tan fuerte y rápida que perdieron 14 cabezas de ganado en 3 días. Y su padre se sentó en la mesa con la cabeza entre las manos y ella puso su pequeña mano en su hombro sin saber qué más hacer. Le contó sobre la pequeña y aguda pena de crecer siendo mujer en un mundo que tenía sentimientos complicados sobre lo que se suponía que debía ser una mujer a quien le encantaba el trabajo al aire libre, los animales y el olor de la tierra recién removida. Le contó sobre los años como modista en rifle con una franqueza que incluía tanto el orgullo que sentía por el trabajo como la quieta sofocación que había experimentado. Edgar le contó cosas a cambio. Le habló de su padre, un hombre grande y callado de gran fuerza física y muy pocas palabras, que había construido este rancho desde cero y había volcado 30 años de sí mismo en él, y a quien Edgar nunca había escuchado quejarse de nada de eso. Le habló de su madre, que amaba los libros, y hacía el mejor pastel de manzana del condado de Potter River, y que lloraba en cada atardecer tras las montañas durante 20 años porque los encontraba tan hermosos. Le habló de los años después de que sus padres se fueron y cómo el silencio de la casa se había convertido en algo con peso y textura, algo que atravesaba cada día, como moverse a través de agua estancada. Le dijo que había firmado papeles para vender el rancho. Le contó esa última parte en la 8ª noche que ella vino a cenar, después de que recogieron los platos y estaban sentados en el porche a la luz azul de una cálida tarde de Wyoming con café que se había enfriado un poco en las tazas. Y se lo dijo porque ella había hecho algún comentario sobre que lástima que el huerto de la cocina hubiera estado abandonado tanto tiempo y cómo le encantaría verlo bien plantado y produciendo, y la palabra encantaría que ella usó cayó en él de una manera que lo hizo sentirse deshonesto por no decirle toda la verdad de su situación. Liz se quedó callada mucho rato después de que él se lo contó. Luego dijo, la compañía Arland. Sí, ¿cómo la conoces? He oído de ellos, dijo con cuidado. Compran tierras a bajo precio a personas en circunstancias difíciles y luego las consolidan en propiedades más grandes. Las venden por considerable más. Lo sé, dijo Edgar. El precio era bajo. ¿Has presentado los papeles? Él la miró. No, otro silencio. Los insectos del atardecer habían comenzado en el pasto más allá del porche. Un búho en algún lugar entre los álamos a lo largo del arroyo hizo su suave llamado rodante. ¿Qué te detuvo?, preguntó Liz. No preguntaba para acusarlo ni para empujarlo hacia una respuesta particular. Preguntaba con genuina curiosidad, como solía preguntar la mayoría de las cosas, directamente y con respeto por la complejidad de la respuesta. Edgar miró la forma oscura de la tierra, el granero, las líneas de la cerca. No estoy seguro, dijo. Y luego, porque era ella y porque el atardecer era ese tono particular de azul que hace más fácil la honestidad, eso no es del todo cierto. Creo que lo que me detuvo fue que me había convencido de que este lugar ya se había perdido. Y entonces llegó alguien que lo vio de manera diferente, que lo vio como algo que todavía estaba aquí. Liz lo miró. Él podía sentir que ella lo miraba aunque le estaba mirando la tierra. Edgar, dijo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila y sonó bien de una manera que hizo que su corazón latiera de manera irregular. Sé cómo suena eso, dijo él rápidamente. No estoy poniendo sobre ti algo que no te corresponde. No digo que debas quedarte ni que haya nada pendiente entre nosotros. Solo estoy siendo honesto sobre por qué los papeles siguen en un cajón en lugar de presentados. Sé que no estás poniendo nada sobre mí, dijo ella.
Eres un hombre demasiado cuidadoso para eso. Hizo una pausa. Creo que lo que quiero decir es que me alegra que no los hayas presentado. Se quedaron sentados con eso durante mucho tiempo y el búho llamó de nuevo y la noche se asentó completamente a su alrededor y ninguno de los dos se movió para entrar ni para decir nada más. Y fue una de las mejores tardes de la vida de Chalbert. Las cosas entre ellos se profundizaron después de eso con la inevitabilidad de algo que ha estado lentamente acumulando fuerza. No fue un apresuramiento repentino, fue una marea que es más poderosa que un arrebato al final porque es constante y paciente y lo cubre todo con el tiempo. Plantaron el huerto de la cocina juntos en los últimos días de mayo, de rodillas en la tierra removida en la madrugada antes de que llegara el calor del día, plantando frijoles y calabazas y 2 hileras de zanahorias y un largo lecho de plántulas de tomate que Edgar había ido a comprar a Milaven a la mujer que las cultivaba en su invernadero cada año. Liz plantaba con la misma minuciosidad callada que aportaba. A todo. Tarareaba mientras trabajaba. No era una melodía completa, solo una frase recurrente de algo que él no podía identificar. Y el sonido de eso en la quietud matutina del huerto se convirtió en una de esas pequeñas cosas que uno almacena sin querer. Él alcanzó la misma plántula de tomate que ella alcanzaba y sus manos se encontraron en la tierra y ninguno de los dos se apartó de inmediato. Se quedaron así un momento con las manos superpuestas en la tierra oscura, y él la miró y ella lo miró a él, y ella tenía una mancha de tierra en el pómulo izquierdo y la luz de la mañana se extendía sobre su rostro de una manera que lo hizo olvidar cualquier cosa sensata que hubiera estado pensando. Lo hice, dijo él. Sí, dijo ella. No, sí, ¿qué quieres? Solo, sí, como respuesta a una pregunta que él todavía no había logrado formular. Él la besó allí en el huerto de la cocina, arrodillado en la tierra con las manos aún oscuras de tierra, y el sombrero de ella se ladeó un poco por el ángulo del beso y fue torpe e imperfecto y completamente correcto. Ella le devolvió el beso sin dudar y sin actuación, como hacía todo, honesta, plena y sin reservas. Cuando se separaron, ella lo miró con una expresión que él no le había visto antes, más suave que su habitual firmeza, no exactamente desprotegida, sino abierta de una manera diferente, una manera que le indicaba que algo se había decidido. Necesito decirte algo, dijo ella. Dímelo, le dijo él. Llegué a Wyoming sin un plan, dijo ella. Me dirigí hacia algo que ya había cambiado antes de que yo llegara y no estaba segura de qué iba a hacer. Me dije a mí misma que lo resolvería. Soy una mujer práctica y he resuelto cosas antes. Se detuvo y miró hacia abajo, a sus manos entrelazadas un momento, luego de nuevo a él. Te digo esto porque no quiero que pienses que estoy aquí porque no tengo a dónde más ir. Tengo opciones. Podría ir a Ohio con Vera. Podría regresar a Colorado. Podría quedarme en Melhaven y trabajar para el señor Healy y construir algo pequeño para mí. Sé que tienes opciones, dijo Edgar. Eres la mujer más capaz que he conocido. Ella lo miró. Te digo que estoy aquí en este huerto porque quiero estarlo, no porque tenga que estarlo. Él apretó su mano. También lo sé, dijo. Importa más de lo que sabes que lo digas. Liz respiró hondo y algo en ella se asentó visiblemente como una persona que deja caer un peso que había estado cargando sin darse cuenta. Está bien, dijo. Bien. Y entonces alcanzó y se enderezó el sombrero y miró las plántulas de tomate restantes y dijo, será mejor que terminemos esta hilera antes de que se nos vaya la mañana. Él se rió. Fue una risa verdadera, de esas que salen desde lo profundo del pecho y lo sorprendió porque hacía mucho tiempo que no se reía así. Liz lo miró con esa expresión suave y abierta otra vez y entonces ella también se rió, y los dos plantaron el resto de la hilera de tomates con corazones ligeros y manos sucias y la mañana de Wyoming llegaba cálida y clara a su alrededor. Los papeles firmados salieron del cajón esa noche. Edgar los puso en la chimenea y encendió un cerillo. Vio el contrato de la compañía Arland rizarse, ennegrecerse y convertirse en ceniza y no sintió la pérdida que había esperado. Sintió, en cambio, una especie de despeje, como se siente el aire después de una lluvia fuerte, más limpio, más fresco y más el mismo. Envió una carta a Cesfeld a la mañana siguiente informándole que se retiraba de la venta. La respuesta de Feld llegó 2 semanas después y fue predeciblemente desagradable. Había sugerencias veladas sobre consecuencias legales que no tenían base legal real, que era el tipo de bravuconería en que los representantes de la compañía Arland aparentemente estaban entrenados. Edgar archivó la carta en el mismo cajón de donde había sacado el contrato y no respondió.
Tenía un rancho que reconstruir. Lo que siguió fue el verano más intensamente vivo que Edgar Chalbert había experimentado desde que era un joven ayudando a su padre en los años de mayor productividad del rancho. Contrató a 2 peones, hermanos llamados Delicord, que eran experimentados, trabajadores y no tenían paciencia para la pereza ni en ellos mismos ni en nadie más. Liz los conoció en su primer día y les dio la mano y les habló como a iguales. Y Edgar vio a los hermanos intercambiar una mirada que le indicó que habían tomado la medida de ella y la habían encontrado buena. Reconstruyeron por completo la línea de la cerca del este, no solo las 3 secciones rotas. Despejaron los canales de drenaje a lo largo del campo sur que habían estado obstruyéndose durante 3 años y dejando que el agua buena se desviara hacia los lados en lugar de hacia los sistemas de raíces donde se necesitaba. Repararon el techo del granero con madera que Edgar compró en Milaven, transportándola en la carreta en 3 viajes con Delicordi trabajando a su lado. Desparasitaron y volvieron a herbar el reducido rebaño de ganado restante, que era pequeño, pero no insalvable. Y Edgar comenzó a hacer averiguaciones para comprar ganado adicional a un ganadero de confianza en el condado vecino. Liz continuó sus 3 mañanas a la semana en el mercantil y pasaba el resto de su tiempo en el rancho. Fue la señora Rowe quien, con la alegre franqueza de una mujer que ha observado muchas cosas desde su porche a lo largo de los años, le dijo a Liz una tarde de julio: «Querida, tú vas allá todos los días y regresas por la noche. Parece que estás poniendo mucho de ti misma en ese rancho». «Supongo que sí», dijo. «¿Y el señor Talbot?», preguntó la señora Rowe con un tono particular. Liz sonrió sin responder directamente, que fue toda la respuesta que la señora Arrow necesitó. La primera vez que Edgar le dijo a Liz que la amaba no fue un momento planeado. Fue un martes por la noche a finales de julio. Habían pasado la tarde ordenando el antiguo cuarto de los aperos en la parte trasera del granero, organizando y limpiando y tirando lo que estaba más allá de toda reparación, y habían encontrado escondido detrás de un árbol de silla roto en la esquina, una pequeña caja con cosas de su madre que debían haberse almacenado allí años atrás y olvidado. Libros. Principalmente algunas cartas con letra cuidada, un pequeño retrato en un marco de madera de sus padres en los primeros años del rancho, ambos muy jóvenes, parados frente a la casa original, que había sido la más pequeña de las 2 estructuras en la propiedad antes de que su padre construyera la casa principal. Edgar se sentó sobre una caja volcada y miró el retrato durante mucho tiempo sin hablar. Liz se sentó a su lado y también lo miró. «Se ven felices», dijo ella en voz baja. «Lo eran», dijo Edgar, «la mayor parte del tiempo. Era un trabajo duro y hubo años difíciles, pero se eligieron el uno al otro y eligieron este lugar y nunca dudé de que estaban contentos con ambas elecciones». Pasó el pulgar por el borde del marco. «Creo que eso es lo que me ha faltado en estos últimos años. No los números del ganado ni el estado de la cerca, sino elegir, tener a alguien con quien elegir cosas». Liz estaba callada a su lado. Él podía sentir el calor de su hombro contra el suyo. «Te amo», dijo él. Lo dijo mirando el retrato y luego se giró y la miró a ella. «Quiero que lo sepas sin que haya ninguna obligación adjunta. No lo digo para presionarte hacia algo. Lo digo porque es verdad y porque creo que mereces saber las cosas verdaderas». Liz lo miró con esos ojos oscuros y firmes, y su expresión era la más plena que él jamás le había visto. Toda la compostura, la fuerza y la firmeza estaban presentes en ella. Pero también algo nuevo, algo cálido y sin reservas que no estaba tratando de ocultar. «Te amo también, Edgar», dijo ella. «Te amo desde hace tiempo. Esperaba estar segura de que supieras lo que significaba para ti antes de decírtelo yo». Él tomó su mano entre las suyas y la miró, y el peso de los 2 años anteriores, la pérdida, el silencio, la lenta y agotadora derrota de todo aquello, se sintió muy lejano. Afuera, en el granero. La tarde de verano era dorada y larga, y el huerto que habían plantado juntos crecía abundante, y las montañas retenían la última luz en sus picos nevados, y todo estaba exactamente donde debía estar. Él le pidió que se casara con él en agosto, en el porche después de la cena, cuando las luciérnagas apenas empezaban a brillar en el pasto bajo más allá de la cerca, y la estrella de la tarde ya se veía en el cielo occidental. No había comprado un anillo porque no sabía qué querría ella y no quería ser presuntuoso. Y así se lo dijo. Y ella le dijo que no necesitaba un anillo y que si quería darle algo como símbolo, podía dejar que ella eligiera la tela de las cortinas de la ventana de la cocina, porque las actuales eran verdaderamente horribles.
Y el río tan fuerte que tuvo que apoyar la frente en el hombro de ella para recuperarse. «Eso sí», preguntó él. «Sí, Edgar», dijo ella, «eso es un sí». Se casaron en septiembre con el ministro itinerante que pasaba por Melhaven 2 veces al año, un hombre de hombros anchos llamado Reverendo Cole, que tenía buena voz y trato amable. La ceremonia se llevó a cabo en el rancho, en el terreno llano, frente a la casa, con Delicord, el señor Hibbs de la tienda de abarrotes, la señora Arrow y el señor Healy como testigos. El huerto, verde y cargado por el final del verano, crecía detrás de ellos. Liz vestía un traje que ella misma había cosido durante las 3 semanas anteriores, una mezcla de lana azul grisáceo, sencilla y elegante, que le quedaba exactamente bien, y había entretejido pequeñas flores silvestres secas en su cabello trenzado. Edgar llevaba su mejor traje, que no era muy elegante, pero estaba limpio y bien planchado, y había lustrado sus botas a un nivel que quizás nunca antes habían alcanzado y que probablemente no volverían a alcanzar. Él se paró al frente y la vio caminar hacia él a través del pasto con las montañas detrás de ella y el cielo azul de Wyoming por encima de todo. Y pensó que fuera lo que fuera que lo había llevado al borde de vender esas tierras e irse, pasaría el resto de su vida agradecido de que una rueda de carreta se hubiera roto en el momento exacto, en el tramo exacto de camino. El reverendo dijo las palabras. Edgar y Liz se devolvieron las palabras y cuando terminó y el reverendo Cole dijo que estaban casados, Liz miró a Edgar con una expresión que contenía todo lo que ella era, la fuerza, la franqueza, el humor, la profunda y callada calidez de su ser. Todo eso dirigido hacia él sin reservas y él sintió que esa mirada le llegaba hasta los cimientos y lo sostenía. La celebración posterior no fue elaborada, pero fue cálida y genuina. La señora Arrow había traído 2 pasteles. El señor Hibbs había contribuido con una botella de buen whisky. Delicord habían sido persuadidos por Liz para que trajeran sus guitarras y resultó que ambos tocaban lo suficientemente bien como para que al anochecer todos los presentes hubieran bailado al menos una vez, incluido el señor Healy, que tenía 62 años y se movía con una agilidad sorprendente. Cuando los invitados se hubieron ido y la última carreta regresó por el camino bajo la luz temprana de la luna, Edgar y Liz se quedaron juntos en el porche de la casa del rancho que ahora era propiamente de ambos. Y la noche estaba muy quieta y muy clara. «¿Feliz?», preguntó él enormemente. Ella dijo, recostada contra su costado. «Tú, no encuentro una palabra lo suficientemente grande», dijo él. Ella se giró y lo miró. «Inténtalo». Él miró la tierra, el pasto oscuro, las líneas de la cerca, el granero, el huerto y luego a ella. «Hogar», dijo. «Esa es la palabra». Liz guardó silencio un momento y luego asintió. «Sí», dijo. «Esa es exactamente la palabra correcta». El primer otoño de su matrimonio fue laborioso, algo que les venía bien a ambos. Todavía quedaba mucho por reconstruir y se lanzaron a ello con la energía combinada de 2 personas que habían trabajado duro en soledad durante demasiado tiempo y que ahora habían descubierto el efecto multiplicador de trabajar junto a alguien que te iguala. Edgar compró 12 cabezas de ganado adicional al ranchero del condado vecino en octubre. Animales resistentes que se integraron bien con el pequeño rebaño existente. Él, Delicord los condujeron de regreso durante 2 días, acampando una noche en el camino. Y cuando llegó a casa, polvoriento y cansado por la travesía, Liz tenía la cena en la estufa, la cocina caliente y la nueva tela de cortina que ella había elegido en Melhaven ya colocada en la ventana. Un verde práctico que de alguna manera hacía que toda la cocina se viera mejor. Y él se quedó en el umbral un momento, simplemente asimilando el hecho de que esa era su vida ahora. Liz también había estado ocupada durante los 2 días que él estuvo fuera. Había ido a Melhaven y regresado con un pequeño paquete del proveedor de insumos agrícolas, semillas para el huerto del año siguiente, una selección ampliada. Y se había sentado en la mesa de la cocina por las tardes y había hecho planes cuidadosos para la siembra de primavera en su diario, el que usaba para esas cosas. También, con su característica practicidad, había identificado un problema con el drenaje de la bodega subterránea que él había pasado por alto y había hablado con Cor para que comenzara la reparación antes de que el suelo se congelara. «Contrataste a Cor para que arreglara mi bodega mientras yo estaba afuera», dijo Edgar. No disgustado, solo registrando el alcance completo de ella. «Contraté a Cor para que arreglara nuestra bodega», corrigió Liz. «Él tiene la herramienta adecuada que nosotros no tenemos. Tiene más sentido». Él negó con la cabeza y la besó y ella rió contra su boca.
El invierno llegó duro ese año, como suelen hacerlo los inviernos de Wyoming, soplando desde el norte con ese frío sostenido que vuelve al mundo muy quieto, muy blanco y muy serio. El rancho se preparó. Habían almacenado suficiente forraje para el ganado y los caballos. La leña estaba apilada hasta los aleros del cobertizo. La bodega estaba surtida y con el drenaje adecuado. La casa estaba caliente. Estar aislados por la nieve con Liz, descubrió Edgar, era una experiencia completamente diferente a estar aislado solo, algo que había soportado durante los 2 inviernos anteriores con una miseria que ni siquiera se había reconocido a sí mismo en su momento. Ella leía por las noches de la pequeña colección de libros que había traído consigo y de los que habían encontrado en la caja del cuarto de los aperos. Los libros de su madre, que ella manipulaba con una reverencia que lo conmovía profundamente. Le enseñó un juego de cartas que había aprendido de una mujer Ute que comerciaba regularmente en la tienda de forraje de Rifle, y jugaban casi todas las noches después de la cena, sentados uno frente al otro en la mesa de la cocina a la luz del quinqué. Y él perdía la mayoría de las veces porque ella era una estratega más hábil que él, y a ella le parecía entrañable que él perdiera, lo que decía mucho de quién era ella. Hablaron durante esas largas noches de todo y de nada, de cómo querían que estuviera el rancho en 5 años y en 10, de si deberían plantar un huerto de frutales en la ladera orientada al sur, donde la tierra era profunda y el sol era bueno, del mercado del ganado y de lo que oían de los rancheros de la región, de libros y del pasado y del futuro. Fue en enero durante una de esas noches que Liz le dijo que creía estar embarazada. Lo dijo con sencillez, como decía la mayoría de las cosas, mirándolo al otro lado de la mesa con el juego de cartas entre ellos y las manos alrededor de su taza de café. Lo dijo con esa firmeza cuidadosa que siempre llevaba consigo, pero con algo más por debajo que él reconoció como la vulnerabilidad particular de alguien que comparte algo grande. Edgar soltó sus cartas, la miró. Su primer sentimiento fue demasiado grande para nombrarlo y demasiado repentino para ordenarlo. Una ráfaga de algo que era mitad euforia y mitad la ternura más profunda que jamás había sentido. Se levantó de la mesa, rodeó hasta donde ella estaba y se agachó junto a su silla, quedando a su nivel, y le tomó las manos entre las suyas. «Lo hice», dijo él. «Sé que es invierno», dijo ella. «No es el momento más conveniente». «No hay momento inconveniente para esto», dijo él. «No para nosotros, no aquí». Ella lo miró y la firmeza cuidadosa comenzó a dar paso a algo más suave y más pleno, y sus ojos brillaron. «¿Eres feliz?», preguntó. «Soy tan feliz», dijo él. «Soy tan feliz. No sé dónde ponerlo». Ella rió y el sonido de esa risa en la cálida cocina con el invierno afuera fue el sonido más hermoso que él había escuchado jamás. Le escribió a Vera en Ohio con la noticia y la respuesta de Vera llegó 6 semanas después. Risa contenida, llena de alegría y de preguntas detalladas, y con la información de que Vera misma había conocido a un hombre en Cincinnati llamado Harn, que trabajaba en un bufete de abogados y que le gustaba mucho, lo cual era su propia buena noticia. Liz se leyó la carta 2 veces en la mesa de la cocina, luego la dobló y la sostuvo un momento con los ojos cerrados. Él supo sin preguntar que ella estaba pensando en su padre y deseando que estuviera aquí para saberlo. Él puso su mano en el hombro de ella y ella puso la mano de ella sobre la de él y se quedaron así un momento. La primavera llegó como una misericordia después de largo invierno, repentina y verde y llena de sonido después de meses de silencio blanco. El arroyo del límite norte corría alto y claro con el deshielo. Los bancales del huerto se descongelaron y ella estuvo en ellos en cuanto la tierra fue trabajable, planeando y sembrando con la selección ampliada de semillas que había pedido. Y Edgar trabajó a su lado los fines de semana y las tardes, mientras de licor se encargaban del ganado y del arreglo de cercas que traía el deshielo. Liz estaba en su 5º mes de embarazo cuando terminó la siembra de primavera y trabajó constantemente, adaptándose según era necesario, pero sin detenerse, algo completamente propio de su carácter y que Edgar aceptó sin discusión, porque había sabido desde el principio que ella no era una mujer que necesitara ser manejada o protegida de su propia capacidad. Sin embargo, sí se aseguró de que ella tuviera buena ayuda. Acordó con la señora Rowe, que tenía un don para el cuidado práctico, que viniera al rancho 2 días a la semana a medida que avanzaba el verano. A la señora Rowe le encantó la idea y trajo consigo una gran cantidad de conocimientos prácticos sobre el embarazo y el parto que hicieron que Edgar, que sabía mucho sobre el parto de las vacas y muy poco sobre el equivalente humano, se sintiera algo más preparado. El verano fue bueno.
El rebaño de ganado se estaba encaminando hacia algo sostenible. El huerto producía abundantemente. El huerto de frutales que habían acordado, 12 manzanos jóvenes y 6 perales pedidos a un vivero de Cheyenne, llegó en junio y fue plantado con ceremoniosidad y esmero en la ladera orientada al sur, pequeños y verdes y prometedores. Por las noches, sentado en el porche, Edgar a veces se sorprendía pensando en la mañana en que había firmado aquellos papeles, la certeza absoluta que había sentido de que no quedaba nada aquí que valiera la pena conservar. Intentaba comprender cómo había llegado a ese lugar, cómo una persona podía mirar una tierra como esta y una vida como esta y ver solo vacío. Pensó que era una especie de duelo lo que lo había cubierto todo. La muerte de su padre, la de su madre antes, el lento fracaso del rancho, todo acumulándose hasta que el peso de todo ello había cambiado la forma en que veía las cosas, había apagado los colores. Liz había cambiado la forma en que veía las cosas. No por hacer nada especial ni por ser otra cosa que exactamente quien era, simplemente por estar aquí, por ver la tierra como algo aún vivo y que aún merecía ser cuidado, por llenar el barril de lluvia sin que se lo pidieran, por plantar el huerto y reparar la cerca y sentarse en el porche en las tardes azules y decirle que sí a él en el huerto con las manos en la tierra. Le contó algo de esto una tarde de agosto, sentado en el porche con la cálida oscuridad a su alrededor y las montañas negras contra las estrellas. Ella escuchó sin interrumpir, que era uno de sus grandes dones. Cuando él terminó, ella dijo, creo que a veces necesitamos a alguien que vea lo que hemos dejado de poder ver por nosotros mismos. No porque seamos débiles, solo porque el duelo y el agotamiento hacen algo en los ojos. Cambian el ángulo de las cosas. ¿Tú lo viste?, dijo él. Lo vi, asintió ella. Pero estuvo aquí todo el tiempo. Tú lo mantuviste aquí incluso cuando estabas listo para alejarte de ello. En realidad no te fuiste. Él pensó en eso. Ella tenía razón de una manera que él no había considerado del todo. Había firmado los papeles y no los había presentado. Había hecho el plan y no lo había completado. Alguna parte de él había dudado. Quizás estaba esperando, dijo él. Liz lo miró en la oscuridad. Quizás lo estabas, dijo. Él extendió la mano y tomó la de ella, y se quedaron así hasta que la noche se enfrió lo suficiente como para entrar. Su hijo nació en una brillante mañana de octubre de 1884, atendido por el doctor Whitefield, que había cabalgado desde Melhaven en las primeras horas cuando quedó claro que el momento se acercaba. Edgar se quedó fuera de la puerta del dormitorio durante lo que sintió como la mitad de su vida natural, sin ser útil para nadie, escuchando sonidos que lo aterraban por su intensidad. Y luego, después de lo que el doctor Whitefield más tarde le dijo que había sido un parto bastante sencillo para un primer nacimiento, escuchó un sonido completamente diferente, el sonido de un bebé llorando. Se quedó muy quieto al oírlo, le temblaban las manos. No se había dado cuenta de que le temblaban. La señora Arrow salió y lo encontró apoyado contra la pared con el sombrero apretado contra el pecho y le dijo que era un niño y que ella estaba cansada, pero bien, y que podía pasar. La habitación estaba en silencio cuando entró, con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas verdes que Liz había elegido. Y Liz estaba en la cama con el cabello suelto y el rostro cansado, pero los ojos claros y abiertos, y había un bulto envuelto en sus brazos que emitía pequeños sonidos inciertos. Edgar se sentó en el borde de la cama y miró a su esposa y a su hijo y no pudo hablar por un momento. «Tiene tus orejas, Liz». Luis y su voz estaba ronca por el cansancio, pero cálida con algo inmenso. «Pobre niño», logró decir Edgar. Liz se rió suavemente, movió el bulto y lo sostuvo hacia él. Y Edgar tomó a su hijo en sus brazos por primera vez con el cuidado reverente y aterrado de un hombre que sostiene algo más importante que cualquier cosa que haya sostenido antes. El bebé tenía manos arrugadas y la frente fruncida y ojos que aún no estaban bien enfocados. Y Edgar lo miró y sintió algo para lo que no tenía palabra, un amor completamente diferente a cualquier otro amor que hubiera conocido, instantáneo y absoluto y ya permanente. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Liz. Habían hablado de nombres varios sin decidirse del todo. Edgar miró al bebé en sus brazos y dijo, «William, como mi padre, si estás de acuerdo». Liz lo miró con ojos tiernos. «Creo que está bien», dijo. William James Talbert, llamado así por el padre de Edgar, y con el nombre del padre de Liz como segundo nombre, se convirtió en la presencia más ruidosa y más presente del rancho Talbot en poco tiempo.
Era un bebé fuerte que hacía saber sus deseos con un volumen impresionante y que en los primeros meses parecía considerar el sueño como una actividad mayoritariamente opcional. Edgar y Liz navegaron el agotamiento de la nueva paternidad con la misma asociación práctica que habían aplicado a todo lo demás, turnándose para despertarse por la noche, creando sistemas, siendo pacientes con los bordes más ásperos del otro cuando la falta de sueño los volvía más cortantes. La señora Rowe vino con más frecuencia en las primeras semanas y fue invaluable en formas por las que Edgar estaría agradecido mucho tiempo después. Liz se recuperó del parto con la misma resistencia práctica que aplicaba para recuperarse de todo. Y cuando William tenía 2 meses, ya estaba de vuelta en el huerto por las mañanas, mientras William dormía en la canasta que ella mantenía cerca de la puerta del huerto, lo suficientemente cerca para oírlo y alcanzarlo en un instante. El rancho siguió creciendo. Para la primavera siguiente, Edgar había casi duplicado el rebaño de ganado y comenzaba a ver que la operación se estabilizaba como no lo había hecho en años. Delicord y Jazz eran ahora trabajadores de tiempo completo, confiables y buenos. Tenían el ritmo del lugar en los huesos. Edgar confiaba plenamente en ellos. El huerto de frutales crecía, aún joven. Los manzanos y perales estaban dando un crecimiento real y ella se llevaba notas cuidadosas sobre el progreso de cada árbol en su diario, que ya se había expandido a 3 volúmenes y constituía el registro más completo de la reactivación del rancho Talbot que existía en ninguna parte. William aprendió a caminar en la primavera de 1885 y se aplicó a la actividad con una determinación que le recordaba a Edgar la de Liz y con una marca particular de intrepidez que él supo que venía de ambos. Caminaba contra los muebles, contra los postes de la cerca, contra las patas de los caballos en el corral y se levantaba cada vez con una expresión de interés más que de angustia y lo intentaba de nuevo de inmediato. Liz lo observó una tarde desde el escalón del porche. A esa pequeña persona robusta que era mitad de ella y mitad de Edgar, y algo en su expresión era tan pleno y tan completo que Edgar, al acercarse por detrás, se detuvo y la miró un momento antes de que ella lo oyera. Se inclinó y besó la parte superior de la cabeza de ella, y ella se recostó contra él, y vieron a su hijo caminar con propósito hacia el gallinero con las manos extendidas para mantener el equilibrio. He estado pensando, dijo Liz. Esa nunca es una declaración tranquila en ti, dijo Edgar. ¿En qué estás pensando? En el terreno de Henderson, dijo ella, al este de nuestro límite, 200 acres. Henderson se va a Arkansas para estar cerca de su hija. Mencionó a Cord la semana pasada que podría estar abierto a ofertas. Edgar se quedó callado un momento, considerando 200 acres colindantes con el límite oriental, un arroyo que lo atravesaba y que se conectaría con el sistema de drenaje que habían pasado 2 años mejorando. Eso nos convertiría en una operación real, dijo él. Eso es lo que estaba pensando, dijo Liz. Si las ventas de ganado de primavera salen como espero según los números, tenemos suficiente ahorrado para hacer una oferta justa. Edgar puso la barbilla en la parte superior de la cabeza de ella y pensó en ello. 2 años atrás había estado listo para regalar lo que tenía. Ahora estaban hablando de expandirlo. Calcula los números, dijo. Déjame verlos. Ella escribió los números esa tarde, precisos y claros con su letra cuidadosa, y los repasaron juntos en la mesa de la cocina después de que Guillermo se hubiera acostado, moviendo cifras sobre la página, discutiendo proyecciones, cuestionando suposiciones. Era uno de sus atardeceres favoritos. 2 personas que confiaban en la mente de la otra trabajando juntas en algo real. Hicieron una oferta por las tierras de Henderson en junio. Henderson la aceptó. La escritura del rancho Talbot expandido se firmó un martes por la mañana en la oficina de tierras de Melhaven, la misma oficina junto a la que Edgar había cabalgado sin detenerse más de 2 años atrás, con los papeles firmados de la compañía Arland en el bolsillo de su abrigo. Se paró frente al mostrador y puso su nombre en un documento muy diferente esta vez y sintió todo el peso del contraste. Luisa estaba a su lado cuando firmó, Guillermo en la cadera jugando con el fleco del abrigo de ella, y ella puso su propia mano sobre la de él en la pluma solo por un momento antes de que él la levantara de la página. No para dirigirlo, solo para estar ahí con él. Un momento compartido en una decisión compartida. Al salir de la oficina de tierras hacia la brillante mañana de Melhaven, Edgar se detuvo en la banqueta de madera y volteó a mirar a su esposa, a su hijo y a la calle principal ancha, con las montañas alzándose azules más allá de los tecos. Casi vendo todo esto, dijo, no a Luisa específicamente, sino a la mañana, a sí mismo.
El peso de aquello era algo que revisitaba a veces, no con arrepentimiento exactamente, sino con una especie de gratitud sostenida que necesitaba reconocerse de vez en cuando. Luisa lo miró. «Pero no lo hiciste», dijo ella. «Se rompió una rueda en el momento justo», dijo él. Ella negó con la cabeza, una leve sonrisa en su rostro. «Se rompió una rueda», dijo. «Y luego llegaste tú». Caminaron de regreso a donde estaba Bólido, el caballo de Edgar, y el caballo Bayo, el caballo de Luisa, encillado junto a él. Hacía tiempo que habían nombrado al Bayo Clemente, un nombre que Guillermo había aportado con su particular fonética y que se quedó porque nada más que probaron después sonaba bien. Edgar levantó a Guillermo para que cabalgara delante de él en el lomo ancho de Bólido, que era la mayor alegría de Guillermo en la vida a sus 14 meses. Y Luisa montó a Clemente con la soltura que siempre había tenido a caballo y cabalgaron juntos de regreso al rancho. Ese otoño, los manzanos dieron sus primeros frutos. Árboles aún jóvenes y manzanas aún pequeñas, pero reales, firmes, ácidas e inconfundiblemente presentes. Luisa las recogió una tarde de septiembre con Guillermo gateando entre el pasto bajo los árboles, examinando las caídas con intensa concentración, y llevó una canasta a la cocina. Hizo mantequilla de manzana, la primera cosecha del huerto Talbot, y la envasó en frascos que se alinearon en el estante de la cocina, con sus tapas selladas y su contenido brillando ambarino bajo la luz de la tarde. Y la cocina olía a manzana y especias y a esa dulzura particular de las cosas buenas hechas desde cero. Edgar entró del campo y se detuvo en el umbral de la cocina y miró los frascos en el estante, a Luisa en la estufa y a Guillermo sentado en el tapete de trapo jugando con el caballo de madera que él le había tallado, y no habría podido decir con precisión qué sentía, excepto que era enorme y cálido y absolutamente real. «Mi madre hacía mantequilla de manzana», dijo. Luisa volteó. «Lo sé», dijo suavemente. «Me lo contaste una vez. Pensé que era hora de que volviera a ver en esta cocina». Él se quedó en la puerta un largo momento, luego entró, encontró una cuchara y probó la mantequilla de la olla y estaba buena, genuinamente buena. Y Luisa lo miraba con sus ojos oscuros y firmes. «Está muy buena», dijo. «Lo sé», dijo ella sin arrogancia, pero con total honestidad. Y él se rió. Guillermo alcanzó la cuchara y recibió una pequeña probada y respondió con ese tipo de entusiasmo corporal total que solo los niños muy pequeños pueden producir. Y ambos padres se rieron de él y la cocina estaba caliente y llena de luz. 3 años después de aquel septiembre, en el otoño de 1888, llegó su segundo hijo. Una niña nacida a principios de octubre con cabello oscuro exactamente del color del de Luisa, y un temperamento desde el principio más parecido a la calma serena de Edgar que al enfoque enérgico de Guillermo. La llamaron Clara Jane y llegó a un rancho que estaba lleno, funcionando y en buen estado, y a una familia que tenía espacio para ella en todo el sentido de la palabra. Guillermo, ahora de 4 años, veía a su hermana con una mezcla compleja de fascinación y leve sospecha que se resolvió en una semana en devoción protectora cuando descubrió que ella le apretaba el dedo que él le ofrecía con una fuerza sorprendente. «Se agarra fuerte», le dijo a su padre con considerable respeto. «Es una mujer fuerte», dijo Edgar. «Ella se agarra fuerte». El rancho en 1888 era algo muy distinto de lo que había sido en 1883, cuando Edgar se paró en la cocina polvorienta con papeles en el bolsillo de su abrigo y nada en el horizonte más que la decisión de irse. El rebaño era fuerte y bien manejado. Las tierras de Henderson estaban completamente integradas a la operación y el límite expandido mejoró drásticamente el manejo del agua en los campos del este. El huerto estaba en su 5º año y produciendo cosechas reales. La despensa subterránea siempre estaba bien surtida. El granero tenía una nueva ampliación al sur que de licor ayudaron a construir el verano anterior. La huerta de la cocina daba en las 3 temporadas de cultivo con siembras sucesivas que Luisa había organizado y manejado con la misma meticulosidad que llevaba a los libros de contabilidad. Del Muñoz se había casado con una mujer llamada Amara de Melheven hace 2 años y ahora tenía un hijo propio. Cor seguía soltero, pero tenía una manera paciente con Guillermo y Clara que lo hacía esencial en Navidad y en los cumpleaños de los niños. La señora Arrow había fallecido el invierno anterior, pacíficamente en su sueño, a los 74 años. Y Edgar y Luisa fueron a su pequeño servicio en Melheven y sintieron su pérdida profundamente porque ella había sido parte de la historia temprana de ellos de una manera que importaba. Vera,
La prima de Luisa se había casado con su Howard en Cincinnati y le escribió con la noticia de una hija propia, una correspondencia que Luisa mantenía con fiel regularidad y que era una fuente genuina de calidez y conexión a través de la larga distancia. Una tarde de noviembre de ese año, con Clara de 3 semanas durmiendo en la cuna de madera que Edgar había construido con particular esmero a lo largo de 6 noches de septiembre y Guillermo ya acostado desde hacía tiempo, Edgar y Luisa se sentaron juntos junto al fuego en la sala principal. El fuego estaba bueno y caliente, y la habitación estaba caliente, y afuera el primer frío serio de la temporada se asentaba sobre la tierra. Luisa tenía los calcetines diminutos de Clara en las manos, revisando las costuras. Edgar tenía un mapa topográfico del terreno desplegado en la rodilla que estudiaba por una cuestión sobre el cerco del lado norte de la propiedad Henderson, pero no lo estaba mirando realmente. Miraba a su esposa. Ella lo sintió al momento, como siempre lo hacía, con una pequeña conciencia que no era vanidad, sino simplemente atención. Y levantó la vista de los calcetines. ¿Qué?, dijo con esa franqueza particular que nunca había perdido a lo largo de todo. Nada, dijo él. Y luego, porque eso no era del todo cierto y porque nunca había tenido la costumbre de las verdades a medias con ella, dijo, estaba pensando en el camino. Ella inclinó ligeramente la cabeza. El día que se te rompió la rueda, dijo él. Cabalgaba hacia la vereda con los papeles de Arland en el bolsillo, listo para registrarlos y terminar con todo esto. Y entonces se te rompió la rueda. Te oí y fui. Luisa dejó los calcetines. Lo miró con firmeza. Y estaba pensando, dijo él, que si esa rueda hubiera aguantado, si hubieras pasado ese tramo de camino sin problemas, si yo hubiera salido del granero 5 minutos antes. Se detuvo. Habría cabalgado hasta el pueblo. Habría registrado esos papeles. Habría dejado Wyoming en un mes. Luisa cayó. La chimenea crepitó. Clara hizo un pequeño sonido en la cuna y se acomodó de nuevo. Pero no los registraste, dijo Luisa. Incluso después tuviste días para ir a registrarlos y no lo hiciste. No, dijo él, no lo hice. Entonces, tal vez la rueda rota fue solo una rueda rota, dijo ella. Y el resto fuiste tú. Edgar la miró. La luz del fuego era cálida en su rostro y sus ojos eran firmes y llenos. Y la cuna estaba entre ellos, y el mapa estaba olvidado en su rodilla, y la tierra afuera era su tierra. Pensó en eso, en lo que ella había dicho, que al final la elección había sido suya. Probablemente tenía razón, casi siempre la tenía, pero también sabía que necesitaba que esa rueda se rompiera. Necesitaba esa voz particular en ese momento particular, en ese camino particular para entender lo que todavía tenía la capacidad de elegir. Dobló el mapa y lo apartó. Luisa, dijo ella. Gracias, dijo él, por detenerte en este camino. Ella lo miró con todo lo que era, toda su fuerza, su entereza y su profundo y constante amor. Y dijo, gracias por venir a la cerca cuando oíste romperse la rueda. La mayoría de la gente habría mirado por la ventana y decidido que no era su asunto. Era mi camino, dijo él. Lo era, concordó ella. Y viniste. Él se movió de su silla al sofá junto a ella y ella se recargó contra él y se quedaron mirando el fuego mientras su hija dormía entre ellos en la cuna y sus hijos dormían en el cuarto al final del pasillo. Y el rancho yacía quieto y bueno afuera en la oscuridad invernal. Había una simplicidad en la vida que habían construido, que era, lo sabía Edgar, su propia clase de riqueza. No una vida simple en el sentido de fácil. El rancho era trabajo duro, honesto e implacable y estacional. Y Wyoming no era una tierra indulgente para quienes no estaban prestando atención, sino simple en el sentido de estar hecha de cosas reales. Tierra y trabajo y animales y estaciones. Café por la mañana y cena por la noche y fuego en invierno, y huerta en verano, y el sonido de los niños, y el peso de la mano de una buena mujer en la suya. No había sabido aquella mañana en que firmó esos papeles, que eso era lo que estaba regalando. Esa era la crueldad del dolor, hacer que la ausencia pareciera la única realidad y que la presencia pareciera algo que ya había terminado. Pero no había terminado. Había estado esperando a que sus manos regresaran a ella y a que las manos de ella se juntaran con las suyas. La primavera llegó otra vez, como siempre llegaba en Wyoming, de manera lenta y de repente, como son las primaveras del norte, donde el mundo es blanco y marrón y luego, casi sin transición,
Es verde. Guillermo cumplió 5 años en marzo y recibió de Cord un ronzal para potro y la promesa de que le permitirían ayudar con el amansamiento del nuevo potro, lo que ocupó su imaginación durante semanas antes y llenó su realidad por completo cuando el potro llegó en abril. Una potranca de cara cóncava y ojo audaz que Guillermo llamó inmediatamente Canela por el color rojizo de su capa. Luisa vio a su hijo en el corral con la potranca una tarde de abril, paciente y cuidadoso, de una manera que era notable para un niño de 5 años, moviéndose lentamente y dejando que la potranca se le acercara en lugar de perseguirla. Y le dijo a Edgar, de pie junto a ella en la cerca del corral, «Tiene un don para esto». «Aprendió del mejor», dijo Edgar, lo que hizo que Luisa negara ligeramente con la cabeza, como hacía cuando estaba complacida, pero no quería mostrar su complacencia. Clara, desde su manta en el pasto cerca de la cerca, observaba todo con la mirada concentrada que ya había desarrollado y que sugería que estaba tomando notas para futura referencia. Los años que siguieron fueron años de construir, profundizar, agregar. El rancho creció de maneras manejables y sostenibles. Edgar y Luisa tomaban decisiones juntos en la mesa de la cocina con los libros de contabilidad entre ellos, discutiendo ocasionalmente, lo cual no era un problema, sino una señal de dos personas que tenían mente y la usaban, y llegando siempre a algún lugar mejor de lo que cualquiera de los dos habría alcanzado por separado. Su tercer hijo llegó en 1891, otro niño al que llamaron Tomás, sin referencia a nadie en específico, solo porque el nombre les pareció correcto a ambos. Y el nombre correcto para una persona es su propia razón suficiente. Tomás llegó con una fuerza de personalidad ya establecida, más ruidoso de lo que había sido Guillermo y más inmediatamente opinático. Y Clara lo recibió desde el principio con una mezcla de diversión y resignación que caracterizaría su relación fraternal durante décadas. Guillermo, a sus 7 años, era una presencia seria y capaz en el rancho, autorizado a ayudar en tareas reales bajo supervisión, y asumía esa responsabilidad con una gravedad que hacía sentir a sus padres orgullosos.